Advertencia. El siguiente programa contiene temas que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Todo lo dicho en él queda a criterio de los escuchas. Este programa está dirigido a mayores de edad. Si no lo eres, pide permiso a un adulto responsable. Los que hablan en la oscuridad. Bienvenidos a Los que hablan en la obscuridad, un podcast de terror. Esperamos entretenerlos durante los siguientes minutos. Mi nombre es Iraís Vilchis. Yo soy Axel Becerril y les agradecemos por escucharnos. Les recomendamos escuchar este podcast con las luces apagadas. Recuerda, en la oscuridad, ellos pueden acercarse. Muy buenas noches, escuchas en la obscuridad aquí en Discord como en Facebook. Un día más en punto de medianoche, empezando el mes patrio y también sin dejar de lado a todos esos seres y criaturas que en algún lugar del universo, dimensión o dimensiones nos escuchan en las retransmisiones. Con el paso del tiempo les mandamos un hola, esperando que se encuentren bien y disfrutando unos minutos de historias fuera de lo común. Muy buenas noches, Axel. ¿Cómo te encuentras este jueves ya en la madrugada? Muy buenas noches, Iraís. Yo me encuentro muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Oh, yo también me encuentro muy bien y muy feliz porque he puesto en mi lista de admirar a gente a una nueva persona. Y eres tú. Y dije, wow, No, ese para Axel nada. es de admirar. No, ¿yo por Sí, qué? porque recuerden que despedimos a Groovy la semana pasada y sí quiero hacer este reconocimiento. Axel, así super Axel, hizo pues este robot que ahora pues escucharon en inicio y la verdad creo que es un trabajo así súper grande el que se hace con mucho esfuerzo. Bueno, con mucho esfuerzo. YouTube no estoy violando ningún, Ajá. Somos dueños de ese archivo que estás escuchando, lo diseñó nuestro productor de audio, no me tienes que demandar, gracias. Ajá, duraría muy poco, sería bien triste. Sí, es que si dices que ya reemplacé a Groovy, entonces siento que van a empezar a No, perseguirme los de YouTube. ah, No, todavía no lo reemplazamos, o sea, no, ya ah, no podemos poner música, por ejemplo, ya no podemos poner música. ok, pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, Axel. Así que eh, eres una de las personas que admiro muchísimo en este planeta, así que pues No, no, quería no, decirlo. no, gracias, no, pero admirar al Papa, no sé. Ay, papá, ¿qué? Pero bueno, eh, como saben, este podcast está hecho en México y por mexicanos, como debe ser, obviamente. Y bueno, empezamos con la campaña turística de nuestro lindo país y usaremos la vieja confiable de los biólogos. México es un país megadiverso, rico en fantasmas, críptidos, demonios y maldiciones, que se resumen en hermosas leyendas, por lo que esta noche vamos a comenzar con el lindo estado de San Luis Potosí, que no solo cuenta con uno de los destinos más ricos de arquitectura barroca en todo México, sino que tiene una gran cantidad de museos, un montón de iglesias, si mal no recuerdo, linda gastronomía. Es un pueblo minero y cuenta con 2.822.255.000 habitantes, que entre ellos seguro no todos son humanos, eso cabe recalcar. Y bueno, cuenta con una gran riqueza de flora y fauna, por si quieren ir. Cabe mencionar que tiene toda la libertad de comprobar la veracidad de estas historias que le vamos a contar esta noche. Obviamente no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir, solo se las vamos a contar y si ustedes son valientes y dicen, yo sí quiero ir a las 11 de la noche a la Alameda, pues van a las 11 de la noche a la Alameda, ahí en San Luis Potosí y no pasa nada. Y bueno, también recordándoles que si tú perteneces a este estado tan bonito y te ha pasado algo paranormal, puedes venirte aquí a Discord y contarnos. También si tú visitaste al lindo estado de San Luis Potosí y te pasó algo paranormal, puedes venir a contárnoslo también aquí en Discord.
Y si tienes muchas ganas de contar algo que te haya pasado en la semana, en tu vida de anécdotas paranormales, también puedes venir aquí a Discord y contarnos tu historia. Y bueno, Axel, ¿has ido a San Luis Potosí? Sí, unas cuantas veces, sí. ¿No te ha pasado nada extraño? Pues define extraño. Fuera de lo normal, o sea, paranormal, fantasmas, alienígenas, críptidos. No, fíjate que la primera vez que fui a San Luis Potosí fui con un amigo que es así como bastante místico, bien chido, Leo Falcón, y espero que me esté escuchando. Eh, y traía es una como... Es, es como la unión entre un ritual, un juego de mesa y algo como para predecir el futuro. No recuerdo cómo se llama. Ujú. Fue una odisea llegar allá. También el regreso estuvo bastante difícil. Pero, o sea, ese evento de sentarse con él a jugar este juego que es como para, te digo, es como para pedir consejo hacia el futuro. No sé si califique como paranormal, pero sí es acá muy místico. Ok, perfecto. Y bueno, algo que es importante dentro de San Luis Potosí es que tiene un montón de historias y algo que es importante, ahorita que estabas mencionando esto de pedir el futuro y demás, tienen una historia que habla sobre lo que es el futuro. Y es que en San Luis Potosí existía un señor que se llamaba Juan. Y la leyenda como tal es Leyenda de Juan del Jarro. Y cuenta lo siguiente. Juan de Jarro era un hombre de pocos recursos, pero sin duda no era como todos. No por nada aún seguían escuchando. Bueno, de hecho, hasta la fecha se sigue escuchando de él. Se dice que era un limosnero muy humilde y que todo el mundo lo tenía en su consideración, tanto ricos como gente de la clase media o baja, pero no era solo por su humildad o fuera buena onda. Se dice que Juan podía ver el futuro y que pesar de que muchos no confiaban en él, siempre pasaban como a preguntar qué era lo que iba a ocurrirles, aunque en el fondo pensaran que fuera una estafa. Sin embargo, tenía muy buen tino y al final se terminó ganando a mucha gente que lo buscaba simplemente para esto. Juan logró que lo invitaran a grandes cenas de personas adineradas y a casas muy humildes. Todo era gracias a sus dones porque podía entretener a los asistentes. ¿A quién no le gusta que le cuenten el futuro? Todo el mundo le agarró cariño porque era una persona honesta y carismática. Se cuenta que en su muerte asistieron al funeral todo tipo de clases sociales sin importar y nadie se veía feo ni nada. Algo que era característico de este señor es que siempre llevaba consigo una alfombra, un sombrero y un jarro de terracota. Se dice que este jarro era el que le daba el poder de ver el futuro. Es por eso que se le apodó Juan del Jarro. Estuvo tanto eh, obtuvo tanto cariño de los potosinos que se hizo una estatua en su honor, la cual puedes visitar en el centro. Y este lo encuentras en el Jardín de San Francisco, frente al Templo de San Francisco de Asís, en el centro histórico. Así que si quieren conocer a alguien o a un vidente, pues aquí lo tienen. Pueden ir a esto. Y algo que nos gusta mucho es esto de que te cuenten el futuro que a mí me cabe un poquito la duda de qué pasó con el jarro, si era el que daba los poderes. Nunca lo mencionan, solo la leyenda pues es real porque pues existe la estatua. Y dejé de escuchar así como un silencio. Tun, tun. Yo creo ¿Dejaste que de no estoy... escuchar un silencio? O... No, escuché un silencio. Bueno, no, ¿cómo se dice? ¿Por qué no escuché un silencio? Ajá, o Estuve sea. en silencio. Ah, por Dios, mi mente. Bueno, olvidemos esta parte. Y bueno, esta historia es una de nuestras primeras leyendas, pero vamos con la siguiente. La siguiente leyenda es sobre una mujer y la historia es muy triste. Se llama La Loca Suyey del barrio de San Miguelito. Trata de una bella joven de una familia adinerada. Esta muchacha se llamaba Claudia Suyey. Vivía en el barrio de San Miguelito, en la capital potosina. Esta linda joven era alegre y amable, siempre con todas las personas, pero un día conoció a Rodolfo,
un caballero que la enamoró y después de un largo noviazgo le propuso matrimonio con un hermoso anillo de oro blanco. Sin embargo, el día de su boda fue el peor día para Claudia, ya que Rodolfo nunca llegó a la ceremonia en el templo de San Miguelito. A partir de ese momento, Suyei iba diario al jardín del templo, segura de que su amado aparecería. Su, des- su desesperación y decepción la llevó a perder la razón. De hecho, en algunas ocasiones ella se vestía de novia y perseguía a los hombres que pasaban por el lugar, ya que los confundía con su prometido. A los hombres que pasaban, siempre los agarraba y les decía que qué bueno que habían regresado. Obviamente, la gente por esta forma de ser le empezó a llamar loca Suyei. En otras ocasiones, confundida, caminaba como si fuera del brazo con algún hombre. Decían que era que se imaginaba a Rodolfo y podía caminar con él. Años después, esta joven muere sin recobrar la razón y se dice que su anillo de compromiso actualmente lo tiene la Virgen de Soledad, que se encuentra en la iglesia de San Miguelito. Ustedes pueden ir, buscar la Virgen de Soledad y esta Virgen tiene el anillo. Y muchas personas afirman que en las noches la loca Suyei vaga por estos jardines vestida de novia esperando a su gran amor. Así que, chicos, si quieren tener una experiencia con una novia, pueden ir en la noche a los bellos jardines de la iglesia y encontrarse con una extraña compañía. Así que, bueno, Axel, podemos pedirle al público nuevamente que te mande a San Luis Potosí y pues vas en la noche ahí a la iglesia de San Miguelito. Yo me mando solo y Bueno, eh, es que te patrocine, pues. ok. Claro, nuestro Sugar Daddy, quiero decir, nuestro productor ejecutivo podría mandarnos. Ajá, Miguelito. Ah. Y, y sí, creo que había una. Es que no recuerdo si es con esa iglesia o alguna otra. No sé si lo estoy confundiendo con otro estado. O a lo mejor es muy común que haya en iglesias como que una leyenda, un mito de que si entras, creo que si entrabas con tu pareja y no te casabas, eh, te quedabas soltera, algo así, una cosa así, no me acuerdo. Pero tal vez lo estoy confundiendo con otro Hay, estado. en Chiapas hay una ceremonia, algo así. Cuando lleguemos a Chiapas lo mencionaremos. Yo en San Luis Potosí a lo mejor no lo he encontrado, pero puede ser, o sea, entras a la iglesia como para planear tu boda o cómo. No recuerdo la verdad, pero Bueno, sí por dejémoslo, ahí. porque eso de casarse está como... Pero es que cuando estabas contando la historia creo que estaba relacionado con eso, justamente con como esa mala suerte, como que había algo que no podías hacer porque si no heredabas la mala suerte de esa novia que no mm, fue. que no se casó. Ajá. Algo que sí pasa muchísimo con las novias en general, chicos, es que normalmente si las dejan plantadas en el altar, así, vestidas y alborotadas por este gran dicho, y posteriormente enferman y fallecen, sí se crean leyendas alrededor de toda esta muerte, o sea, de que la ven, que a lo mejor el novio, por ejemplo, muchas ocasiones cuando es de, no, es que dejó a la novia plantada y el novio fue mala onda, existe la posibilidad de que o el novio murió en un accidente y no falta quien diga, es que seguro vio a la novia y se murió por eso. Entonces casi todas las leyendas de novias plantadas terminan en tragedias. Digo, es muy triste, no se lo deseo a nadie y espero que si yo algún día me caso no me dejen plantada, gracias, pero son cosas que pueden llegar a pasar. Porque si me dejan plantada y muero, yo sí sería de esos fantasmas también, así como, ¿dónde estás? Vengativos. Pero bueno, dejemos este tipo de cosas. Esta es una de las leyendas como más populares que tenemos en San Luis Potosí, pero otra de las que conocemos si ustedes van a San Luis Potosí es la dama enlutada o le llaman la leyenda de los siete templos. Y cuenta la leyenda que una madrugada un taxista le hizo la parada a una mujer justo afuera del Panteón Saucito, el que es uno de los panteones más viejos de San Luis Potosí. Y bueno, al taxista se le hizo raro que esa hora estuviera una mujer sola y
por esos rumbos, pero pues dijo, bueno, pues hay que subirla, no hay pasaje, está bien. Y entonces, pues ella se sube y le pide que la lleve a los templos de San Miguelito, San Sebastián, Tlaxcala y otros templos. Ella se detiene afuera de la iglesia y comienza a rezar el rosario. Cabe mencionar que previo a que se baje y rece el rosario, le dijo al taxista que tenía que esperarla a que terminara de rezar los rosarios. Y terminando el recorrido, le pidió que la llevara otra vez a donde la había subido. El taxista se le hizo muy raro, pero pues dijo, trabajo es trabajo. Y estando afuera del panteón, ella le dio una medalla de oro y una dirección diciéndole que fuera a cobrar por el recorrido a la persona que le abriera. Ya de mañana el taxista así lo hizo, tocó la puerta, lo atendieron y le explicó que una mujer le había pedido ese recorrido por las iglesias. Después le dio la dirección y la medalla, diciéndole que con esa medalla ellos sabrían de quién se trataba y que le pagarían. Pero la persona que lo atendió le dijo que no podía ser posible, pues ella había muerto un año antes. Nunca se había podido saber si esta historia fue real o no, pero el taxista, bueno, esto no se pudo saber como o si sí pasó o no, porque después el taxista cae enfermo y muere. Entonces, dentro de los taxistas ahí en San Luis Potosí, se dice que en las madrugadas, cerca del panteón, te puedes encontrar a esta mujer y que sigue haciendo como el recorrido. Existe otra versión de esta historia que dicen que eh, pues el taxista hizo el recorrido, le dieron un papel para que fuera a pagar, el que abre es el esposo, le paga al taxista, pero cuando él se va, eh, se da cuenta que la mujer olvidó una como tiara dentro del coche, él se asusta demasiado y es cuando cae enfermo y muere. Entonces, ahí se acaba como la historia. Entonces tenemos estas dos versiones que fuera de un panteón, de este panteón principalmente, pues se encuentra esta mujer que hace el recorrido. Cabe mencionar que dentro de la iglesia católica un poquito está la visita de las 7 casas, que pues siempre que sales de visita a ver familiares, por alguna extraña razón, y no sé si les ha pasado, han visitado o tienen que visitar 7 casas de gente que conocen o de familiares para que tengan suerte. A veces por coincidencia, cuando si van a su pueblo, por así decirlo, o salen de la ciudad o viven lejos y tienen familia en otro estado, a veces sí llega a coincidir que visitan 7 casas. Pero si ya empezaron el recorrido y ya llevan 3 casas, pues lo recomendable es que se echen otras 4 para que tengan suerte. Son creencias y nada más. Y vamos con nuestra siguiente leyenda, los maltos de la bruja de los arcos de Ipiña. En la época colonial vivió una mujer muy poderosa, ostentaba un puesto importante en la Inquisición, por lo cual podía decirse que pues llevaba una vida mejor que las de otras personas. Esta dama se le conocía como la, la dama de Ipa. Ella estaba y habitaba edificios que hoy se conocen como los Arcos de Piña en el centro de San Luis Potosí. En aquel tiempo había toque de queda, sin embargo, a esta mujer pues decía, yo tengo un estatus, soy influyente y puedo salir a la hora que quiera. Así que pues se paseaba por el pueblo con una carreta tirada por caballos negros. La gente le temía porque el sonido que hacía parecía como una carreta fantasmal, por lo cual empezó a esparcirse el rumor de que la joven practicaba magia negra y celebraba los rituales en su casa. Un día, la maltosa ejecutó a 2 personas que gozaban de protección de las familias más importantes del estado. Tales muertes se consideraron injustas y entonces a la mujer se le acusó de brujería y de asesinato. La maltosa asumió los cargos y aceptó su castigo. La mujer, antes de morir, como última voluntad, pidió que se le diera permiso de dibujar un carruaje en su morada, pues deseaba que así se le recordara. Las autoridades accedieron y la mujer empezó a trazar un dibujo de una carreta.
Cuando terminó, asombró a todos, ya que el carruaje salió de la pared y la dama subió a él de un salto. Y se alejó con toda prisa, mientras lanzaba una risa burlona y aterradora. A partir de ese momento, se supo que ella sí era bruja. Ah, el día de hoy, el edificio se conoce y todavía sigue como en pie y se asegura que pasan sucesos paranormales, tales como que se muevan cosas o que se escuchen ruidos. También se dice que dentro del recorrido que ella hacía se pueden escuchar lo que son bueno, el carruaje que ella utiliza. Se piensa que en algún momento va a regresar, no por venganza, sino solo por diversión, ya que esta ejecución no le causó ningún problema. Así que sí, San Luis Potosí también tiene a sus brujas. ¿Y ibas a decirme algo, Axel? Sí, ¿qué tiene este país con las brujas? En general, pues aquí todavía son chidas. Aquí son chidas, pero no les mientan la madre a cada rato y les avientan cosas. Bueno, algo que sí tenemos es que no hemos tenido como una inquisición de brujas, así como tal de, ay, es bruja y la van a quemar. No es como, por ejemplo, Salem, que pasó en Estados Unidos. Sí les tenemos como cierto miedo porque algo que se cree es que se roban a los bebés para tener vida eterna. Pero no, o sea, es algo que se practica. No sé cómo, o sea, no es como que qué tengamos con las brujas, pues sí existen y ya. Pero, o sea, no me había dado cuenta de eso, de que no hemos tenido eventos como lo que fue Salem, sí es cierto. Pero de todos modos, o sea, a lo mejor porque no les has dado chance, ¿no? Pero todos como que tienen la intención siempre de ser muy violentos con las brujas, ¿no? Bueno, a la maltosa la quieren ejecutar porque se les hace injusta la muerte, no porque sea bruja, sino porque dijeron, ay no, mataste a alguien injustamente. Y Bueno, le sí, sumaron el de, y eres bruja. O sea, fue sí. como el plus, pero no fue como la verdadera razón. Claro, Ay, claro, ¿qué ya, fue ya. eso? Veo, sí, me doy cuenta Ajá, ya. algo que sí tiene México es que sí cree, o sea, sí cree en la magia y por ejemplo hay gente que se va a hacer limpias, eh, hace como todos los rituales en Año Nuevo y prende sus velas y cosas así. ¿Tú te has hecho limpias, por cierto? ¿Alguien se ha hecho limpias aquí? De repente, fíjate que mi abuela, de repente como que los días de... Bueno, no, cuando íbamos al panteón, no necesariamente solo en Día de Muertos, pero sí de repente le daba por agarrar uno de los ramos, no recuerdo de qué, y sí nos hacía según como una limpia. ¿No era ruda? Antes, yo Tal vez, recuerdo mucho que antes la gente tenía ruda en su casa como para limpiar. Y, por ejemplo, algo que es muy común, hablando como de magia y de limpias, es que en México, por ejemplo, cuando te duele mucho la cabeza y no explicas el por qué, o sea, que no te dé gripa ni nada, solo te duele, o sea, tú solo tienes migraña, te dicen es que tienes aire y te pasan un huevo y ruda y alcohol. No sé si te lo hicieron en algún punto, pero pues la gente hace como este tipo de cosas, de que te limpian. Este, ahorita se dio mucho que regresan las limpias por esta gente que está en el Zócalo, que son los danzantes, ellos también luego hacen limpias y demás. Entonces, son cosillas que luego pasan, ¿no? mira, tenemos dos comentarios en el chat si quieres leerlos. Jorge Sá nos dice, un vecino de mi abuela nos hacía limpias con huevos y mi abuela espantaba las pesadillas con unas hierbas. Sí, y aquí Vic nos dice, a mí me hicieron una limpia de chiquito porque pasé días llorando sin razón evidente, le dijeron a mi mamá que había hecho mal de ojo. Justo me pasaron un huevo, exacto. A mí hace igual de pequeña, mi abuela paterna me, me hizo como un ritual de que decían que estaba espantada y me llamaban, pero el ritual fue muy raro porque me pusieron como en una tina con agua y hierbas y hizo como todo un ritual y me escupía alcohol y me gritaba, Iraí, regresa. Y yo, eso fue muy traumático. ¡Sas! ¿Eso no es como súper santero? Pues no sé, pero, o sea, sí lo recuerdo y sí dije así como de, ok.
Pero si aquí estoy, ¿no? Estoy sentada como de... No, no sé Pues cómo es, estar más cerca de... O sea, me estás escupiendo, no sé cómo estar más cerca. O sea, pues se supone que o sea, algo que a mí me comentaron después cuando se lo conté a alguien, me dicen que es que tu espíritu es el que no está, o sea, que tú eres como un niño ido, así como si no estuvieras, o ok, sea, como que no pones pero eso atención. pasó. Pues estaba muy chiquita, yo solo recuerdo que me escupían, o sea, no sé si pasaba previo a eso y que solo recuerde que ya había regresado, no lo sé, o sea, queda Claro, así como el misterio de tu si no, recuerdo empieza cuando mira, ya cuando tuvo me están éxito tu gritando, tío. Ajá, ya tuvo éxito, ajá, ya te trajo de vuelta y estás como de, no mames, ¿dónde estoy? Y te están ajá, como, escupiendo. por qué me están gritando? Ajá, ok, Ajá, y me están... exacto. Ok, ok, va, Es va, así va. como de, o sea, sí recuerdo, o sea, recuerdo la tina, las hierbas y a mi abuela gritándome. O sea, previo al grito, sí no lo tengo claro, tan claro. Y fue como que, sí, fue raro. Este, pero bueno, podríamos hacer así como, o a lo mejor a futuro, un programa sobre, pues, rituales clásicos en México, sobre esta parte de, pues, un poco de santería, ¿no? Que es muy interesante. Pero bueno, sigamos con San Luis Potosí. Y bueno, San Luis Potosí también tiene, pues, varias leyendas. Una de ellas son la leyenda de los niños emparedados de la presa de San José. Y bueno, cuenta la leyenda que niños fueron enterrados en las columnas de la presa de San José en San Luis Potosí, para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventar. Nadie sabe bien por qué la crueldad de poner espíritus que te prevengan de un accidente y que queden atrapados. Lo cual, esto sí no lo había escuchado. Había escuchado, por ejemplo, de gente que pues en construcciones sí entierran vivos, pero no que enterraran a gente para que te avisara que fuera a destruirse la construcción. Pero bueno, la construcción de la presa de San José se inició en septiembre de 1863 y concluyó en 1907. Fue dirigida por el ingeniero José María Silicio y esta presa fue construida para la comunidad, ya que pues la anterior pues tenía como menor capacidad. Cuando se construye esta presa, a pesar de que la gente que está involucrada pues es adinerada, es del gobierno, pues aún tienen esta creencia esotérica y espiritual y pues procurando que pues dure la presa, ordenan que, aquí viene la primera versión, que se le pagara a gente que había perdido a sus hijos por los cuerpos. O sea, se dice que enterraron a cadáveres de niños ya muertos y que se les pagó a las familias, prometiéndoles a estas familias que la causa era noble, que no iban a hacer como mal uso de los cuerpos de sus hijos. Otra historia señala que los niños estaban vivos y que podían ser de hasta 4 años. Los niños se les ponía en un hueco dentro de las columnas de soporte y pues los mantenían calmados dándoles dulces hasta el momento de encerrarlos, porque obviamente ya cuando ves que te están encerrando, pues no creo que permanezcan tranquilos. También se dice que se utilizaron cadáveres de cualquier tipo, adultos, animales, mujeres, hombres, no importaba, y que estos se usaban en los cimientos de la presa para que ésta resistiera y en caso de que estos espíritus ya enterrados no pudieran mantener la presa en funcionamiento o en buen estado, los niños que habían puesto en las columnas avisaban a la gente llorando. Y de hecho, esto solo pasó una vez. El 14 de septiembre de 1933, un día antes de que la presa de la Constancia reventara y causara muchas muertes en la ciudad, eh, muchos pobladores aseguran que en el aire se escuchaban gemidos y lamentos de niños, que inferían que la presa se reventaría. Sin embargo, nadie prestó atención a los sonidos y la tragedia se dio el 15 de septiembre de 1933 y fue cerca de las 11 de la noche. Ok, Dato entonces, si entiendo bien, hicieron
algo muy cruel para tener un sistema de alarma para Que no cuando, le- ajá, o para la presa y cuando hubo que escucharlo decidieron ignorarlo. Exacto, Muy bien. porque cómo iban a hacerle caso a unos lamentos de niños. Pero ya los había, o sea, si ya los enterraste, si ya te echaste el ritual y ya enterraste cadáveres de niños, pues, Bueno, que cabe mencionar que fueron 27 años después. O ok, sea, a lo mejor ok, no o son sea, las mismas esto fue, personas. ajá, puede que no hayan sido las mismas personas. La leyenda ahí estaba y te dijeron, ahí enterraron niños, pero a lo mejor y no dieron el demo de si escuchas lamentos de niños, corre, puede ser. Digo, bueno, y bueno, un dato curioso es que se cree que emparedar gente o niños es algo que se hacía desde hace más de 500 años y se ha encontrado datos, no solo en México, o sea, en México no está tan bien documentado, pero pues se han encontrado este tipo de situaciones en otros países para que pues se conserven los, como, ay, se me fue la palabra, las construcciones. Y pues existen datos que pues hay en casas y templos hasta más de 200 años han encontrado gente emparedada. Y pues es muy probable esto, no han, o sea, la presa sigue en pie actualmente y como ya se había mencionado en otros programas, pues son variantes que tenemos, ¿no? De este mito, que otra de las versiones es que pues el diablo disfrazado de ingeniero o arquitecto se aparece a los encargados de la construcción. En este caso se dice que se le apareció al encargado de la presa haciéndole un trato de que si enterraba a modo de sacrificio a niños en los cimientos, pues la presa iba a durar muchísimo más. Eh, la presa de San José actualmente tiene 100 años de haber sido construida, o sea, ya está viejita. Presenta algunos problemas, es obvio que tiene algunos problemas, ya que pues no, el mantenimiento y esto pues se puede entorpecer un poco, hay una gran cantidad de lodo y hace que no cumpla con la capacidad a la que debería de llegar, pero todo el mundo le agradece que no cumpla con esta capacidad porque pues sabemos que pueden ocasionarse accidentes. Y bueno, esperemos que no pase ningún accidente, pero si me están escuchando esta noche y escuchan allá en la presa de San José, la gente que iba cerca, lamentos de niños, pues háganles caso, que sirva de algo todo el relajo que se hizo en la construcción. Si ustedes son niños que viven cerca de la presa, vayan en este momento y se ponen a gritar así, como si... No, no seas mala onda. Eso sería una broma muy... Digo, ya ha pasado muchísimo. Digo, cuentan mucho esto, ¿no? No sé si en algún momento también. Bueno, no, lo dejaré cuando nos toque Estado de México. Ya contaré Toluquipedia para no dar previo, pero hay un montón de historias. También si ustedes son, por aquí tenemos un ingeniero o un arquitecto, saber si sí pasa eso. O sea, si va el diablo y te dice, pues cuántas almas me vas a dar o esto se va a la shit. No lo sé. Tú siempre Bueno, traes un dato de esos. Tú siempre traes un inge- dato de esos. ingeniero civil, son ingenieros civiles, Ajá, ¿no? ingeniero civil o arquitectos o maestros. No, porque como que hace trato con, bueno, no sé si la gente, los maestros, si tengan como tratos, no sé. Pues o sea, si no, todos los albañiles serían novatos. Mm, ¿Topas? se les cae. Ya ves, y ustedes como ingenieros de software y arquitecto de soluciones nunca ha hecho trato. Ah, no, pero tú sí querías un trato con el diablo y nunca se te ha parecido. No olvídalo. Sí, no, pues tampoco he ido, tampoco le he marcado, Y tampoco lo he buscado, pero sí, sí quiero. no, cierto. Pero bueno, esta es una de las historias que tiene pues San Luis Potosí. Ahí sí quieren ir también a la presa y quedarse en silencio y ver si escuchan un ayuda, por favor, estoy atrás. Pueden hacerlo. Nuestra siguiente leyenda se llama la leyenda del Callejón de las Manitas. La leyenda del Callejón de las Manitas es una de las leyendas de San Luis Potosí que llegó a ser de las más famosas, pero actualmente pues ha sido olvidada por las generaciones
ya que pues no les gusta asustarse ni recordar sus leyendas ni cómo se llaman las cosas paranormales. Por eso estamos haciendo este labor y ya después de quejarme, de respirar, comenzaré la leyenda. Y bueno, se dice que eran los años de 1850 en la ciudad de San Luis Potosí. De Nuevo León llegó un padre que se llamaba Antonio Gómez González. Se encontraba residiendo para dar clases en el antiguo Colegio Guadalupano Josefino, que ahora es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y quien era muy querido por la comunidad, ya que su enseñanza era plena y magnífica. Cabe mencionar que esta vocación se transformaría en un émpito por salir a evangelizar lejos de la ciudad, de las bibliotecas y los salones de clase. Por lo que aprovechando sus vacaciones, un día del año de 1850, el padre viajó a San Miguel, el Grande y la Tierra Nueva para esta misión. Se hizo acompañar por dos jóvenes que eran muy humildes. Uno de ellos se llamaba Manuel Salas y el otro Cruz Castellada, quien le apoyaban y servían fielmente. Tras haber pasado cerca de un mes y medio de su viaje, se decide regresar a San Luis Potosí. Pero por alguna razón que nunca se supo cuál fue, este decidió residir en una casa ubicada en el Callejón de la Alfalfa, el ya inexistente barrio de la Alfalfa. A su llegada el 13 de enero de 1851, el padre se dispuso a tomar un descanso mientras los jóvenes salieron a disfrutar de la noche de los comercios que la ciudad ofrecía. Tras regresar, se encontraron una horrible escena, ya que el padre Gómez había sido asesinado a sangre fría. De inmediato comenzaron a solicitar ayuda y encontraron cerca del hospital y el cuartel militar a varios soldados y enfermeros. Obviamente, estos acudieron a prestar auxilio, pero lamentablemente el padre ya había fallecido. Al principio, los jóvenes simplemente relataron que al llegar ya habían encontrado al padre ya casi muerto, sin que pudiera ver a los asesinos, pero la gente comenzó a sospechar de ellos. De hecho, hicieron diferentes rumores y manejaban dos versiones. La primera es que por presión hicieron que ambos jóvenes se culparan entre sí para reconocer que ellos habían asesinado al padre, a causa de los malos tratos que éste les daba y por esto decidieron vengarse de él. Otra versión es que realmente fueron inocentes, pero la presión social y buscar a un culpable hizo que ambos echaran la culpa. Lo único cierto es que ambos fueron condenados y fueron colgados en la plaza pública. Pero además del castigo por ley, se decidió cortarle las manos a ambos cuerpos y colgarlas en el lugar del crimen con un letrero que decía, asesino de sacrilegio. Allí estuvieron varios días, por lo que la gente comenzó a referirse al lugar como el Callejón de las Manitas. Una vez retiradas, parecía que todo seguía en la normalidad, pero tiempo después la gente comenzó a decir que a veces se veían las manos de los muchachos colgadas en la pared, o al propio padre corriendo en el callejón con el tiempo. Posteriormente, la casa fue vendida y todo el terreno expropiado para dar paso a la moderna ciudad de San Luis Potosí. El callejón actualmente ya no existe y su ubicación actual sería la parte trasera del hospital militar que está por el santuario. Después de la demolición del callejón nunca más se volvió a ver las manos colgadas, pero la gente cuenta que a veces se puede ver cómo hay humanos volando en el cielo o bien siluetas de un hombre que parece quedarse estático todo el tiempo. Actualmente esta leyenda, a pesar de haber sido una de las más famosas en San Luis Potosí, ha perdido fuerza debido a que pues la evidencia del callejón ya no está, pero seguramente alguien del hospital militar nos podría dar como más referencias, así que si hay alguien del hospital militar en San Luis Potosí que nos está escuchando o nos escucha en algún momento, podría decir, no, pues sí pasan cosas, a lo mejor sí se pueden ver las manos colgadas, o al sacerdote, porque nunca encontraron un culpable. Aunque el castigo de cortarle las manos se me hizo muy tétrico. Díselo a los de Tláhuac. ¿Por qué? Ay, estaba a punto de decir que era muy chilango, pero ni siquiera
pues ellos estaban cortando manos. Ya ves que Tláhuac estaba... Tláhuac es una alcaldía aquí en Ciudad de México, y un rato pues les dio por linchar ladrones ¿Gente? y... Ajá. Entonces hubo gente que agarraron a golpes, hubo gente que inmolaron y hubo gente a la que le cortaron sus manitas. No. Ahorita ya se calmaron, creo que ya no... Ya tiene, no sé si a lo mejor se normalizaron y ya no fue noticia de, otro linchado en Tláhuac, pero un rato sí estaban, según yo, muy Qué miedo. resentidos con la delincuencia. Ok. Bueno, es que pues si no hay justicia en algún punto, pues te toca hacer justicia a ti. Sí, pues ya hubo muchos sociólogos analizando ese video de la combi, ¿no? Y el cuate que venía muy león. Ujú. ¿También fue en Tláhuac? No. No, ese fue en el Estado de México. Pues Tláhuac sí es Ciudad de México, ¿verdad? Ajá, Tláhuac, que es la parte más rural de Ciudad de México, sí. Yo sí dije, pero Tláhuac es Estado de México, pero no, tienes toda la razón. Ok. Ya en algún momento llegaremos a la linda Ciudad de México en este tour maléfico, pero bueno, nuestra siguiente leyenda es de los túneles de San Luis Potosí. Y a los mexicanos nos encantan los túneles. No, no fue el Chapo, vamos más hacia atrás, y esta leyenda es una de las más polémicas del estado debido a que hay personas que aseguran que existen y que han entrado o por lo menos los conocen, mientras que otras niegan rotundamente que no existe, así que podemos decir que es un secreto nacional. Tenemos secreto nacional aquí, a lo que pues pueden ser alienígenas, reptilianos lo que los construyeron, a lo mejor fueron criaturas del subsuelo, no sabemos qué es, pero se asegura que existen túneles de San Luis Potosí y nos dan una explicación sobre esto. No lo sé, realmente va a quedar a criterio de cada una de las personas, pero bueno, empecemos con esta leyenda. Cuenta la leyenda que en San Luis Potosí hay una red subterránea de pasadizos donde podrían pasar personas y hasta carretas con caballos. La finalidad de estos túneles era transportar dinero y minerales del centro de San Pedro a diferentes templos de la ciudad, donde se hacían diversas tareas como clasificar minerales, acuñar la moneda, y esto hay que recordar que San Luis Potosí pues es un estado minero. Entonces se dice que en los túneles fueron usados también para enterrar los crímenes de la iglesia en los años siguientes, por lo que no eran accesibles para las personas como externas. La extensión de los túneles en algunos casos son aproximadamente como dos edificios de 20 pisos, y que pueden llegar hasta los 80 kilómetros. Algunos correrían desde el Templo del Carmen hasta el Templo de la Soledad o del Santuario de la Soledad hasta la Castaña del Lobo. Con el tiempo y debido a su desuso, se tiene la creencia de que se formaron para usarse como criptas, donde además de enterrar el cuerpo de sacerdotes a forma de reliquias sacras, también se enterraban los cuerpos de los niños abortados por las monjas, o tesoros que no fueron reportados por la iglesia. Por otra parte, se han desmentido que eh, pues una red de túneles no puede existir en San Luis Potosí, principalmente por el tipo de suelo en el que está cimentada la ciudad, ya que es muy poroso y se filtraría de inmediatamente el agua de los mantos freáticos, teniendo como resultado pues inundaciones de los túneles y posteriormente pues se puede derrumbar y ocasionar más accidentes. ¡Sas! Qué Que eso es mal, lo que dice. qué mal que, o sea, los fetos, o sea, las monjas tengan que poner sus fetos ahí mientras que el resto de los potosinos tiene que viajar a Ciudad de México para un aborto decente. Bueno, esto lo hacían antes, o bueno, no lo sé. Bueno, es como un punto ahí. Pero bueno, con el tiempo se ha señalado también que muchas veces estos túneles son confundidos con cámaras de filtración, las cuales pues realmente se utilizaban para recolectar agua. Ante estas muchas personas que han refutado y otras que no, pues muchas personas han contado también hasta con lujo de detalle haber estado, haber visto el túnel, haberlo cruzado y
pues está como esta gran polémica de que existe y que no hay. Y la gente que ha entrado realmente es porque ha husmeado, o sea, fue así, me imagino un monaguillo o alguien que va a la iglesia constantemente y por accidente se encontró la puerta y entró a catacumba, a túnel y dijo, así existe, qué miedo, y ya. Y bueno, también se ha reportado que muchas casas tienen sus túneles, sobre todo en la calzada de Guadalupe, en la zona de la calle de Ignacio Zaragoza y otras propiedades cercas a iglesias, ubicadas en el centro histórico de San Luis Potosí. También algo que se dice es que porque el gobierno cuando le han preguntado si existen los túneles o no porque ha habido accidentes, dice no, no, y que la iglesia también dice no, no, ¿cómo va a haber? Entonces esto afirma o ha forzado que la gente crea que sí existen los túneles, o sea, eventualmente sí hay. Entonces, algo que ha pasado es que cuando hay labor de reparación de alguna calle, se han encontrado acueductos, los cuales se dice que son los mismos túneles, y de hecho en el 2012 hubo un hundimiento de un tramo de la calle de la Alameda Juan Sarabia, y esto revivió el mito de los túneles, o sea, dijeron, no, pero sí existen los túneles. Pues se aseguraba que el colapso de uno de ellos había provocado el derrumbe de dicha calle. Otro hecho es que durante la construcción del Teatro de la Paz se reportó el haber localizado un túnel, sin embargo, este simplemente fue rellenado para continuar con la obra. Fue así como, ay, aquí hay un túnel, ay, sí, sí, rellénalo ya. Lo cierto es que el tema no se ha dado de tan importancia histórica, o sea, no le han dado como, ah, pero puede ser algo histórico y podemos dar recorridos, que pues se niega la existencia de estos túneles a los templos y edificios importantes del centro histórico. Y bueno, también pues existe como la parte polémica y como un poco, eh, ay, se me fue la palabra, cuando conspirativa, de que pues estos túneles son como de escape por si hay una guerra o hay algún punto de conflicto, pues la gente adinerada pueda salir por ahí. Tanto que pues te doy los lugares donde encuentras túneles por si quieres ir a San Luis Potosí y tocar casas o ver templos. Tenemos el Templo del Carmen, el Museo del Virreinato, Cineteca Alameda, la Catedral Metropolitana, el barrio de Montecillo, Templo de San Francisco, Santuario de Guadalupe, Casas de Zaragoza, Calzada de Guadalupe, el Templo de San Sebastián, el Templo de San Agustín, la casa cercana al Jardín de San Francisco y el Centro Cultural Universitario Caja Real. Y bueno, de hecho, si ustedes buscan así en internet como túneles de San Luis Potosí, existen fotos, algunos están inundados, otros decir son reales o no, es como, ay, no lo sé. Pero algo que sí es cierto es que seguramente en esos túneles, si es que existen, hay un montón de cadáveres. Pues la gente que usa túneles pues esconde cosas y secretos. Y cuando esas cosas han salido o quieren salir a la luz, hay que callarlas de alguna manera. Entonces, si quieren, pueden irlo a buscar. Y aquí, cuando yo ya tenía como esta historia de los túneles y que existen y que no existen. Yo tengo un amigo muy querido en San Luis Potosí, en Matehuala, y me dice, no, es que yo cuando era chiquito, en en la catedral de San José, si mal no recuerdo, si no estoy olvidando el nombre, aquí me disculpará mi amiguito, me dice que ahí donde estaba el confesionario existía una puerta que te llevaba a los túneles y que él en una ocasión vio la puerta, cómo la abrían y pues sí, literalmente iba hacia túnel. Entonces es como, ok, sí hay túneles, es importante porque cuando estemos en otros estados se dan cuenta que es algo que se hacía. Y entonces es como, hoy sí tenemos como algo por ahí con los túneles y las cosas secretas. Es como, oh, qué emoción. Digo, estaría padre que los hicieran públicos y que no solo estuviéramos así como, ay, ya, qué felicidad. Pues es ahí donde vas a descubrirlos y así tenemos la exclusiva. Ah, pero pues es que esta semana está la Iraíz miedosa. Entonces espérate ya la siguiente, Ah, porque es como una y rayos. una. Mm, Aparte hoy mm, Miguelito, yo no vi a Miguelito mm, diciendo, mm, mm, mm. ay, yo les dije la semana pasada, ay, si llegamos, es más, ni pedí tantos, pedí 100 likes, 100 likes. ¿Cuántos tuvimos? Como 9. Ay, le habían dicho que
Yo tampoco chequé, pero seguro no llegamos. Sí, creo que me habría dado cuenta. A ver. Sí, sí, no. Entonces, la verdad es que así que digan, ¡ay, qué entusiasmados están de que yo vaya a hacer exploración urbana! Pues no. O sea, no es así como de, ¡ay, sí, Iraíz haciendo exploración urbana! Ah, sáquense qué. Y bueno, otra de las historias o leyendas que tenemos es desde la Sierra de Potosina y es la leyenda de los compadres del sótano de las guaguas. No sé si lo estoy pronunciando bien, me disculparán si no. Ahí me pueden corregir y decirme que no es guaguas. Pero bueno, eran dos compadres, para términos prácticos les llamaremos Fernando y Juan. Se encontraban caminando cerca de la boca del sótano de las guaguas que se encuentra en la Sierra Potosina. Cuando uno de ellos, que fue Fernando, decide decirle a Juan que había algo que quería mostrarle y que estaba en ese lugar. Obviamente este lugar, las personas originarias de la zona evitaban acercarse, ya que sabían que podía estar maldito o podían hacer enojar a los espíritus. Y realmente si no era necesario, pues no lo hacían ya que la caída era muy profunda y pues ya había habido muchos accidentes. De hecho, cuando hacían o había turistas que querían ir, les decían, ¿sabes qué? Te podemos dejar a este punto, si tú quieres seguir, pues sigues con tu propio riesgo. Obviamente estos dos compadres, fueron hasta el lugar para ver qué era lo que hacía y cuando Fernando le dice a Juan que lo que le quiere enseñar es aquí, Juan se negaba a asomarse al agujero. De tanto insistir Fernando a Juan, pues lo fue convenciendo de que se asomara, asegurándole de que él lo iba a sostener para evitar que se cayera al pozo y hubiera algún accidente. Obviamente Juan confiaba ciegamente en su compadre y accedió. Y una vez que el inocente se asomara confiando en que el amigo podría detenerlo, este fue traicionado y sintió cómo su propio amigo con sus manos lo lanzaba hacia este hoyo. Este fue cayendo al pozo y de hecho este grito fue tan fuerte que se fue perdiendo en el sonido y él sentía, Juan decía, sentía que yo no caía, no había como un final. Fernando pensó que ya había acabado con la vida de su compañero, pero la verdad es que cuando comenzaba a llegar Juan al fondo sentía como una espesa neblina aparecía y su velocidad se iba desacelerando, poco a poco hasta caer lentamente en aquel pozo. Una vez abajo en el sótano de las guaguas, un niño con aspecto extraño se le apareció y le dijo a Juan que no tuviera miedo, que lo acompañara, que alguien lo iba a ayudar. Caminaron aproximadamente por unos 10 minutos dentro de la cueva, entre la espesa maleza, hasta llegar a la boca de otra cueva. Y es que el sótano es tan grande que fácilmente puedes encontrar una selva de cuevas y un gran camino. Y también muchísima vegetación, lo cual es algo que a Juan le causaba un poco de conflicto. Dentro de esta cueva encontraron a un anciano con aspecto muy pulcro, de mirada serena y que aparentaba tener muchísimos años. Además estaba acompañado de un sapo del tamaño de una persona y tenía instrumentaría femenina. El anciano invitó a sentarse a Juan y le señaló una roca. Posteriormente, el anciano le volvió a reiterar a Juan que no tuviera miedo y que lo ayudaría a salir. Mira, tienes que estar tranquilo, todo va a estar bien. Toma agua y te sentirás mejor. El anciano le ofreció agua, y en efecto, aquella agua, que resultaba tan refrescante para Juan, le había curado todas las dolencias que llegó a tener con el paso de los años. El anciano le dijo, mira, yo te voy a ayudar a salir de aquí. Tu amigo o tu compadre ahora se ha casado con tu mujer. Yo te voy a decir cómo salir, pero debes prometerme que no le harás daño, y en cambio te voy a pedir que hagas algo cuando salgas de aquí. El hombre, confundido, no le quedó más que aceptar el trato y cuando estuvo listo se lo comunicó al anciano, el cual le dijo al niño que lo condujera
por una de las salidas. Así el hombre siguió al pequeño y en otra travesía por las cuevas consiguió salir. El camino fue muy largo. De hecho, en algún momento el niño ya no podía acompañarlo y le dio las siguientes indicaciones. Sigue adelante, no importa que esté oscuro, no tengas miedo, tú podrás salir. El hombre al salir regresó a su casa, pero notó que todo estaba muy cambiado, como si hubiera pasado muchísimo tiempo. Pero eso no podía ser posible, pues él solo había estado unos cuantos días en la cueva. Tocó la puerta y se dio cuenta que el anciano tenía razón. Su compadre, Fernando, estaba ahora casado con su mujer, pues este fue el que abrió la puerta, pero fue tanto la impresión del hombre que se murió de un infarto. Finalmente el hombre se reconcilió con su esposa contándole lo sucedido, por lo que la mujer le señaló que hiciera caso a lo que el extraño espíritu le había dicho que hiciera. Entonces el hombre, en su parcela de tierra, puso en cada esquina una mazorca de maíz, mientras que en el centro de la parcela puso lo que fue un corazón de pollo sacrificado, y finalmente sembró lo que quiso el hombre. Sin embargo, algo que pasó y que fue sumamente extraño fue que las semillas comenzaron a germinar muy rápido unos días después. Esa cosecha fue de las más buenas y exitosas, y desde entonces Juan enseñó a su familia el ritual que el anciano le enseñó, ya que es un ritual de cómo agradecer a la tierra por los regalos que nos da, que es algo que se había estado olvidando dentro de la Sierra Potosina. Tan, tan. Lindo, ¿no? Ay, Sí. y recuerden nunca, nunca, nunca dejar de agradecer a Gaia. Y bueno, aquí en Facebook, Noé nos dice que en noviembre del 2018 nos tocó ir a un proyecto en la Facultad de Ciencias Químicas y una profesora nos contó una historia sobre un pasillo de los laboratorios similar a la de la niña de la Facultad de Química en CEU, donde escuchaban cómo tocaban la puerta en las noches y también jugaban con las cosas. Ok. ¿La Facultad de Ciencias Químicas dónde queda? Es probable que en la Universidad, en Autónoma de San Luis, si es que nos están hablando de San Luis, Mm, ajá. las facultades allá sí tienen como nombres más así, más agrupados. Ciencias Mm, químicas, ciencias físicas, no, físico-matemáticas creo que se llama el otro, ingeniería, medicina, creo que medicina tiene, o sea, San Luis tiene uno de los, de los programas de medicina más chidos del país. del país. Su Facultad de Ciencias es muy bonita. A mí tuve la fortuna de visitar San Luis Potosí antes de la pandemia y la Facultad de Ciencias es muy, muy padre. Pero bueno, chicos, nos vamos acercando al final de las historias que tenemos de San Luis Potosí. Quedan pendientes un montón, así que si tú eres de San Luis Potosí y sabes que nos faltó una, este, o quieres que hablemos de una en particular de este estado, puedes dejárnosla en Facebook o aquí en Discord. Pero antes de retirarnos, en Matehuala hay un teatro que se llama el Teatro Manuel José Otón. Y es que en este teatro se dice que pues falleció una niña y que la niña en algunas presentaciones las puedes ver en los balcones jugando o en los camerinos también jugando. Pero algo que es muy chistoso, bueno, no sé si sea chistoso o diga, ok, esto está muy raro, a mí se me hizo chistoso, pero nunca me pasé. Es que a Francisco, ¿por qué le dije Francisco? A Franco Escamilla, este, tuvo una presentación ahí en Matehuala, en este teatro, y dice que escuchó a la niña reírse dentro, o sea, estaba dando su show y escuchó a la niña reírse, y que dijo, la vibra la verdad es que está muy fea, y ya le habían dicho que pues se apareció una niña y que él dijo, güeyes, porfa, no me digan, la verdad es que me da miedo este tipo de cosas, no lo hagan, y que bueno, dijeron, bueno, está bien. Y
dentro, cuando estaba haciendo su show, escuchan las risas de la niña. Y entonces es como de no, él lo que comenta es, yo no volteé. Yo lo que dije después de esto es, yo no regreso a Matehuala. Y de hecho, si ustedes quieren ir a ver la reacción y cómo lo cuenta Franco, porque la verdad es mejor contando cosas que yo, pues váyanlo a buscar así, literalmente es por qué Franco no va a regresar a Matehuala a dar un show. Y es porque lo asustaron en un teatro. Y se dice que este teatro también se les mueven cosas, se pierden cosas, se pierde utilería y que nadie sabe qué es lo que pasa. Posteriormente vuelve a aparecer o lo encuentran en lugares donde no debería de estar. Y es así como, ok, esto está extraño, hay que tomar distancia. Pero no es el único teatro donde existe una niña, porque también en el emblemático edificio del Teatro La Paz es un teatro que tiene más de 100 años desde su creación. Este fue inaugurado en 1894 y de hecho se aparece el espíritu de una niña pequeña con un vestido blanco y esta ronda los rincones menos accesibles del Teatro de la Paz, por lo general apareciéndose en la parte alta o trasera del teatro, siempre está escondida y a veces tras bambalinas jugueteando en los camerinos. A veces las personas que van externas al teatro piensan que es hija de alguno de los trabajadores y lo dan como, bueno, está la niña, pues no pasa nada. Pero ya cuando dicen, no, aquí no hay ninguna niña, muchos de los artistas se sacan de onda. Así que ustedes pueden ir al Teatro La Paz y ver si se encuentran a esta querida amiga. Y sin más por el momento, hemos acabado con nuestro recorrido turístico de San Luis Potosí. Así que, chicos, espero y les haya gustado mucho este programa. Déjanos cuál es tu estado favorito y cuál quieres que sigamos. Y bueno, Nos sí, confirman que recuerda que, Tlaxcala existe, así que pueden escuchar ajá, Tlaxcala. así Tlaxcala existe. Oye, sí, Paren las prensas, Tlaxcala existe y tiene muchas historias. exacto. O nos van a decir que estamos haciendo complot y que solo es. Sí, que somos parte de este estratagema tan complicado para hacernos creer que existe un estado llamado Tlaxcala. Tlaxcala. Exacto. Entonces déjenos aquí en Discord o en Facebook cuál es el estado que quieres que siga. Y si no nos sigues todavía, pues ¿qué esperas? Danos like. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Discord, Facebook, YouTube, Twitter. Aunque no subimos mucha información, pero tú síguenos. Y en Spotify y aquí en Discord. Y, y ¿Qué, bueno, los dejo con Axel. qué onda con tu discurso de síganos? No hay que leer, pero no hay contenido, pero síganos. ¿Qué clase de Oh, discurso de venta es pues, ese? pues es que es un discurso ¿cómo? Honesto. Porque me van a decir, ¿y para qué quieres que te siga si no voy a ver nada? Tú sígueme. O sea, ¿qué te quita? Tú sígueme. Me puedes seguir en YouTube, me ayudas. Estaré un paso más cerca de mi, De tú, de mi placa. de tu placa. Bueno, yo creo que para una placa de YouTube pues hay que hacer videos de YouTube, ¿no? Pero bueno. Ya sé, pero tú sígueme. Yo estoy en la programancia de YouTube, eh, Ese sí sube contenido. Ellos sí son creadores de contenido pues en es que ahí YouTube. sí damos la carita, ahí sí quieren ver mi lindo rostro dando las noticias. Bueno, los mejores chismes de la industria de la computación y la informática, la programancia, en YouTube, 10 de la noche hora de la Ciudad de México. Y mañana íbamos a estar hablando de algo bien importante, nada más que no me acuerdo qué es. No, Hay un bug y, ciudadanos y, que por aquí tengo las notas, espérame. y es súper importante, claro. Sí, hay un virus letal. Más detalles mañana, síganos. Ay, hay virus letal, ¿en Ah, ya me serio? acordé, guachicoleros del internet. Resulta que ya hay gente que te... Ustedes si te digo guachicolero del internet, a lo mejor piensas en alguien, no sé, tu vecino que se cuelga a tu red, te está Ajá, yo diré. guachicoleando tu red, del- ¿no? Ajá, yo creo eso. Pues ya se está haciendo a gran escala. O sea, puede alguien en otra parte del mundo secuestrar tu red Guachic. y usarla Oh, para, no pues, mames. asuntos ilícitos. Más detalles mañana en la programación. Muchas gracias. No mames. Eso sí está muy loco. Yo sí lo voy a ir a ver. Pero no. ¿Te gustaría despedirte, Axel?
Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les agradezco también en nombre de nuestro productor de audio que es Iván Montaño. Yo fui Axel Becerril. Yo soy Iraís Vilchis y recuerda, en la oscuridad ellos pueden acercarse.